Hola, el día de hoy abordaremos la ley de cosenos, en donde aprenderemos a ocupar las fórmulas para identificar los lados y los ángulos de un triángulo oblicuo a través de esta ley. La ley de cosenos señala que el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Para determinar los lados faltantes en un triángulo oblicuo a través de la ley de cosenos, ocuparemos las siguientes fórmulas. A al cuadrado será igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno del ángulo A. B al cuadrado será igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por el coseno del ángulo B. Por último, c al cuadrado será igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo C. Por otro lado, para determinar a través de la ley de cosenos los ángulos, ocuparemos las siguientes fórmulas. Coseno del ángulo A será igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado, todo esto dividido por 2 por b por c. Coseno del ángulo B será igual a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado dividido por 2ac. Por último, el coseno del ángulo C será igual a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado dividido entre 2 por a por b. La ley de cosenos se podrá ocupar cuando tenemos los siguientes elementos. Cuando conozco los dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, o bien cuando conozco los tres lados del triángulo. Vamos a ver algunos ejemplos. En ese triángulo oblicuo conozco los siguientes datos. El ángulo C vale 70 grados, mientras que el lado A, que siempre es representado con letras minúsculas, vale 15 unidades, y el lado B, también representado con letras minúsculas, vale 18 unidades. El primer dato que vamos a calcular es el valor del lado C, para lo cual ocuparemos la siguiente fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo C. Vamos a reemplazar en los datos. A tiene un valor de 15, por lo tanto sería 15 al cuadrado más b al cuadrado cuando vale 18 al cuadrado menos 2 por a por b. A vale 15 y b vale 18 multiplicado por el coseno del ángulo C cuando este vale 70. Lo primero que tenemos que hacer es elevar 15 al cuadrado y esto nos da un valor de 225. 18 al cuadrado nos da un valor de 324. Y ahora vamos a hacer la multiplicación de menos 2 por 15 por 18, que nos da un valor de menos 540. Posteriormente, vamos a hacer la multiplicación de 540 por el coseno del ángulo de 70. Nos da un valor de menos 184.69. Ahora vamos a sumar 225 más 324 menos 184.69. Nos da un resultado de 364.31 unidades. Este es el valor de c al cuadrado. Sin embargo, como yo quiero sacar únicamente el valor de c, voy a aplicarle la raíz cuadrada a 364.31 y esto nos da un valor de 19.08. Ahora vamos a determinar la magnitud del ángulo A, para lo cual vamos a ocupar la fórmula de coseno de A es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado dividido por 2 por b por c. Vamos a reemplazar en los datos. B tiene un valor de 18 que será elevado al cuadrado. C es el valor que acabamos de calcular, 19.08 al cuadrado. Y le vamos a restar a al cuadrado, cuando a vale 15, dividido entre 2 por b que vale 18 por c que vale 19.08. Elevo 18 al cuadrado y me da 324 más 19.08 al cuadrado es 364.04 y le vamos a restar 15 al cuadrado que es 225. Por otro lado, 2 por 18
por 19.08 es 686.88. Vamos a simplificar el numerador. 324 más 364.04 menos 225 me da un valor de 463.04, que cuando lo divido entre 686.88 me da un valor de 0.674. Este sería el valor del coseno del ángulo A. Sin embargo, como yo quiero calcular únicamente el ángulo, este coseno pasará del otro lado como coseno a la menos 1. Y al evaluar coseno a la menos 1 o bien arco coseno de 0.674 me da el valor de 47.62 grados. Para finalizar con el ejercicio, debo de obtener el valor de la magnitud del ángulo B. Podría ocupar la fórmula de cosenos. Sin embargo, para hacerlo más sencillo, puedo recordar que, a través del teorema de los triángulos, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, para obtener el ángulo B, si a 180 le resto 70, que es el valor del ángulo C, y le resto 47.62, que es el valor del ángulo A, voy a obtener el valor del ángulo B, que es igual a 62.38 grados. Vamos a realizar un segundo ejercicio. En este caso cuento con los tres lados. El lado A vale 50 unidades, el lado B vale 32 unidades y el lado C vale 45 unidades. Voy a encontrar la magnitud de los ángulos A, B y C. El primer ángulo que voy a determinar es el ángulo A, para lo cual ocuparé la siguiente fórmula. Coseno del ángulo A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado dividido entre 2 por B por C. B al cuadrado es igual a 32 al cuadrado más C al cuadrado es 45 al cuadrado, restándole A al cuadrado, 50 al cuadrado, dividido entre 2 por B que vale 32 por C que vale 45. Al elevar el 32 al cuadrado me da 1024, 45 al cuadrado me da 2025 y le vamos a restar 50 al cuadrado que es 2500. Finalmente vamos a multiplicar 2 por 32 por 45, lo cual me da 2880. Al hacer la suma de 1024 más 2025 menos 2500 me da el valor de 549, que dividido entre 2880 nos da el valor de 0.190. Este sería el valor del coseno del ángulo A. Sin embargo, como yo quiero obtener la magnitud del ángulo A, este coseno pasa del otro lado de la expresión como coseno a la menos 1. Y al evaluar coseno a la menos 1 de 0.190 me da el valor de 79.04 grados, que es el valor del ángulo A. Ahora voy a determinar la magnitud del ángulo B, para lo cual voy a ocupar la fórmula de coseno de B igual a al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado, dividido entre 2 por A por C. Coseno de B es igual a al cuadrado, que es 50 al cuadrado, más C al cuadrado, que es 45 al cuadrado, menos B al cuadrado, que es 32 al cuadrado, dividido entre 2 por A, que vale 50, por C, que vale 45. Elevamos los cuadrados, 50 al cuadrado es 2500, 45 al cuadrado es 2025, y le vamos a restar 32 al cuadrado, que es 1024. En el denominador, al multiplicar 2 por 50 por 45, nos da el valor de 4500. Simplificando el numerador, nos da el valor de 3501. Y al dividir entre 4500, obtenemos que el coseno del ángulo B es igual a 0.778. Como yo quiero obtener el valor del ángulo B, este coseno pasa del otro lado como coseno a la menos 1. Evaluándolo en 0.778 me da el valor de 38.92 grados. Por último, para obtener el valor del ángulo C,
podría ocupar la fórmula de cosenos. Sin embargo, podemos también aplicar el teorema de los triángulos, el cual me dice que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Por lo tanto, si a 180 le resto 79.04 y 38.92, que son los ángulos A y B, obtengo el valor del ángulo C. Por lo tanto, el valor del ángulo C sería 62.04 grados. Con esto, hemos concluido con los ejercicios y fórmulas de la ley de cosenos. Gracias.